con Coyolxauhqui? ¿Por qué tenemos que trabajar con la abuelita Mesli, verdad? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad que estaríamos nosotros trabajando con estas energías? Tal vez muchos de nosotros vamos a decir, ¿no? Que bueno, de una u otra forma estamos encaminados, estamos empoderados, ¿verdad? Estamos en ese entendido que que el trabajo lo vamos a desarrollar, a enfocarlo en cuatro ámbitos. El primero, con Tonatiuh, la luz. Necesitamos conocimiento. El conocimiento es básico, hermanitos. El conocimiento es básico para todo trabajo, ya sea un trabajo intelectual, un trabajo manual, ¿no? Tenemos que tener ese conocimiento, tenemos que tener esa luz, esa iluminación que decimos. A la vez, esa luz, ese conocimiento, necesitamos enfocarlo, necesitamos entenderlo, que siempre va a caminar con nosotros esa luz. Y qué mejor que Tonatiuh. Justamente el día de hoy, el protector del día de hoy, el que nos empodera, el que nos estuvo y seguirá hasta la medianoche, protegiendo, guiándonos, enseñándonos. Tonatiuh. Hoy estamos en un día, en un tonali, chicuase, en un día chicuase, quiautl. 6 lluvia. Con el regente, con el protector, con el acompañante, que sería, el acompañante sería Tonatiuh, ¿verdad? Recuerden toda esta dualidad, luz, oscuridad, arriba, abajo, adentro, afuera, hombre, mujer, ¿sí? Recordemos toda esa dualidad en el cual nosotros podemos trabajar disciplinándonos. Claro, sí está en nosotros que queremos trabajar esta energía. Como siempre les he dicho, esto no es obligatorio, es decisión propia. El paso lo marcamos cada uno de nosotros. Yo puedo seguirles dando más información, más prácticas, más ejercicios, pero si no los hacemos, solo quedará como ese conocimiento cuando vamos a la universidad, ¿no? A veces vamos a la universidad y encontramos conocimientos, encontramos sabiduría, sí lo encontramos, pero no lo aplicamos. Es por ello que la educación en ocasiones fracasa, porque la escuela enseña a, al estudiante conocimiento que desafortunadamente ya no es tan relevante, ¿no? Cuando la escuela su función debe de ser enseñarle teoría, práctica, práctica, utilidad para la vida. Eso no lo va a hacer el sistema porque no le conviene, ni la religión. ¿Por qué les traigo esta temática? Porque justamente necesitamos tener una mente muy abierta, una mente receptiva y perceptiva en el cual nosotros podamos entender, podamos comprenderlo, sin juzgar, sino aplicar. ¿Me entienden?
El día de hoy solamente les voy a presentar un ejercicio, que es la llave, que es la llave para poder compenetrar, para poder realizar los otros 4 ejercicios. Para ello, voy a necesitar en el siguiente ejercicio que ustedes ya vayan consiguiendo su patita de venado, de masa, ¿no? Una patita de venado. Yo lo sé. Pueden decir, híjole, pues es que vamos a exterminar estamos en contra de la devastación de los animalitos, ¿no? La extinción. Pero bueno, vamos a trabajar ¿sí? Esa energía. Vamos a trabajar con Coyolxauhqui, que tiene muchos desdoblamientos. Nanamesli, sí, es Coyolxauhqui, es Nanamesli, Tonanzi Mesli, dependiendo el trabajo que haga. Shinechteochiwa Nonantzin Coyolxauhqui. Empodérame, mi honorable madre. Sí. Aquí miren, vamos a hacer la traducción. Coyol, ¿no? Coyol son como esas sonajitas. En los amoshli viene mucho. De los puntitos amarillitos que encontramos aquí en las muñecas de las manos. Coyoles, luego les llamamos nosotros. Un tipo de sonajitas, un tipo de yoyos, de yoyosli, una semillita, Sí. ¿no? Algunos le llaman los yoyotes, que lo españolizan. Justamente ese tiene una función. Y lo vemos en los hermanitos danzantes. Se ponen en sus pies, justamente al moverse, al danzar. Recuerden que danzar no es un espectáculo, ese tipo de ceremonia. ¿Por qué? No es un espectáculo. Es una conexión con la tierra, con el aire, con el fuego y con el agua que emana aquí en nuestro cuerpo, que nosotros lo portamos. Al momento de empezar a danzar, es una conexión cósmica y terrenal entre el que está ejecutando esa vibración, entre el que está ejecutando el panhuehuet, quien conecta a través de la energía del cuerpo. El cuerpo lo conecta. Por eso, Coyol es esa sonajita, es esa armonía, pero no es una simple armonía. Como pueden ver ustedes, aquí Coyolxauhqui porta estas sonajitas, miren. Son estas blanquitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No. Xauhqui, el del rostro, ¿no? Habla también la mujer del rostro, habla también de la mujer que tiene sus orejeras, que no tan solo sirve para, me veo muy bien con mis orejeras. No, tienen una función. Y la función es saber educar al oído que pueda percibir. ¿Sí? Ahora bien, dentro de esta cosmovisión, dentro de esta filosofía, que de una u otra forma los abuelitos lo perciben, Coyolxauhqui fue desmembrado por su hermano Huitzilopochtli, porque Coyolxauhqui querían precisamente quitarle la existencia a su madre, a su mamá, porque se enteraron que estaba esperando al hijo
que era precisamente Huitzilopochtli, ¿no? Que también podemos nosotros rectificar que Huitzilopochtli no tan solo significa, claro, en el nahualismo, no tan solo es el colibrí zurdo, tiene otro significado más profundo. Cuando empiezas a entender ese significado, ¿no? Entonces, Coyolxauhqui fue desmembrado, ¿no? Eso le da la cualidad dentro de esta práctica de saber reconfortarse, rearmarse, quitarse los miembros y nuevamente ponérselos y aún así seguir viviendo. Pero todo eso nos lleva a una armonía. Es la introducción, recuerden. Debemos de entender que Coyolxauhqui como luna nos lleva a una visión hacia la muerte, pero no como esa muerte que tenemos tan arraigado en la religión, sobre todo católica, ¿no? En la mayoría. Al estar en la luna, ella nos hace entender, nos hace conscientes que todo está en proceso. Por eso yo les decía hoy en la mañana, verifiquen en qué nivel de luna llena está nuestra madrecita Coyolxauhqui. Para trabajar con ella, necesitamos entender los ciclos, todos esos ciclos lunares. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la pauta de cómo nosotros utilizaremos su energía, porque ella es de la noche, ¿eh? Tonatiuh es del día, ella es de la noche. Al igual que Xolotl es de la noche. De ahí sigue Tlahuizcalpantecutli, que es de día, o sea, la estrella de la mañana. Tiene un significado muy profundo, pero regresamos a Coyolxauhqui. Ella nos presenta sus dos pechos, en el cual, en el mundo, en la perspectiva anahuaca y del nahualismo, los pechos de la mujer, de la madre, nos enseña a alimentarnos. Para eso es, para alimentarnos. Entonces, este trabajo nos lleva a que nosotros sepamos, con esta expresión que a veces nos suena un poquito ofensivo, sepamos obtener el alimento de la luna. Y no tan solo es el alimento físico, no, es el alimento espiritual, el alimento transformador o nahual. Sí, es bien sabido en todas las culturas de todo nuestro Tlalticpac, de nuestra tierra, utilizamos la luna, los ciclos lunares, para sembrar, para cosechar y para el trabajo espiritual, para el trabajo nahual, ¿no? Entonces todo esto está inmerso en la perspectiva. Y bien, podemos encontrar a Coyolxauhqui, ¿verdad? Que en su cintura tiene atado a Miquisli, a la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada 28 días ella muere, ¿no? Decimos, luna nueva,
cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, y ese es el ciclo, ¿sí? Entonces, a todo esto nos conlleva a entender y comprender que nuestra vida como, como seres, oigan bien esta parte, como seres humanos, todos, traemos un linaje que, que nos ayudará a este cambio. Pero tenemos que empezar por cambios muy sencillos en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro vivir, en nuestro ver, en esa visualización. Pero hay un paso muy importante, hermanitos. Y esto sí quiero que lo tengan presente. Miren, yo sé, yo no soy nadie para juzgar a los demás. Solo les comparto lo poquitito que yo sé. Miren, si yo le pregunto a alguien de ustedes, oigan, si en verdad cuando haces el ejercicio de esto de los deditos o de empoderarme con Tonatiuh, sí se puede, sí se siente esa energía. Pues alguien me puede decir, sí, claro, por supuesto, ¿verdad? O si se hace una limpieza energética con ese ejercicio que nos enseñó el maestro, sí funciona, ¿saben? Si no lo practican, se quedarán con esa duda. Segundo, si ustedes no lo intentan, no lo vuelven a intentar. A veces queremos que con una sola vez que hagamos el ejercicio, no, sí, ya, con eso tenemos. No, hermanito. Es toda una vida, es una perseverancia, ¿sí? Es un intento, e intento, ¿sí? Les voy a pedir que con este ejercicio, cuando lo practiquemos, de preferencia, chequemos la luna llena. ¿Cuántos días de luna llena tenemos? 7. Entonces, en el lugar más elevado de la luna llena sería en el cuarto día, en el cuarto día de luna llena, ¿sí? Para estos ejercicios, ¿sí? Y bien, vamos a introducirnos con el trabajo de Koyol Shao. Aquí tenemos una petición, es una plegaria, cuando empecemos a trabajarlo. Y Kamiek Mawisor, Nimistlahtlanilia, Shinech Teochiwa, Ken Moshinach Kayot, Ken Mokonetsi, Akin Moknoteca Motech. Shinech Machti, Ma Shamanikan no miteyowan. Ijkon, ni huelis, ni motlacayopatlas. Ijkon, nikmatis kenon, ni motlacayopatlas kentehuatzi. Es una petición a ella directamente y dice, con mucho respeto le pido empoderen con como tu semilla sagrada, como tu hijo sagrado que le suplica hacia ti. Enséñame a desmembrar mis huesos, así podré cambiar mi cuerpo y transformarlo. Así tendré la sabiduría de transformarme como usted. Muchos de nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿y la luna me va a enseñar ese cambio? Sí. ¿Por qué? Porque justamente ella va viviendo ese proceso. ¿Se acuerdan que en una clase yo les daba la clase que les decía? Son 4 procesos. Luna nueva, nuevos proyectos.
nuevos ejercicios, ¿no? Después de la luna nueva viene el cuarto creciente. ¿Cómo alimento por 7 días estos nuevos hábitos? A lo mejor no tengo el hábito de la lectura o de hacer los ejercicios, o como le llamamos nosotros en el mundo occidental, procrastinar. Ah, mañana lo hago, hoy no me siento tan motivado. Y mañana lo hago, y mañana lo hago. Todos esos hábitos tenemos que visualizar, ¿no? Porque solamente con la disciplina vamos a trabajar. Luna llena. La luna llena nos va a servir para florecer, para seguir haciendo los ejercicios por 7 días, pero ahora de esos ejercicios que hice, ¿qué debo de obtener? O sea, ¿qué luz, qué conocimiento? Cuarto menguante, ¿no? Cuarto menguante. En el cuarto menguante voy a empezar a tener que eliminar todo ese pensamiento negativo que no me ayuda a obtener mis propios resultados, ¿no? Entonces, esto lo vamos a aplicar por un mes completo. Sí, una calenda, un ciclo de luna, el ciclo lunar. ¿Por qué aquí hablo de que yo sea su semilla? ¿Por qué le pedimos que nosotros nos considere, Coyolxauhqui, la luna, que seamos su semillita? Porque ella justamente lo relacionamos con la etapa de la siembra. Si ella nos enseña a sembrar, ¿por qué que no nos enseñe a germinar? ¿Qué? El nahualito que queremos trabajar, ¿no? Está muy unido a la vida cotidiana. Decimos nosotros que en el momento, en el trabajo que nosotros hacemos, cualquier aprendizaje, primero somos la semillita, sembramos en la tierra. Como vayamos alimentando esta semillita, ver que le pegue la luz del sol, veamos que haya humedad, veamos que no tenga maleza, hay que limpiar de esa maleza las hierbas indeseables para la plantita, fertilizarlo, lo que le decimos nosotros, ponerle el abonito, ¿no? El abono, ya sea natural o artificial, que es lo que se utiliza. De ahí cuidar lo que crezca, va a florecer y va a dar frutos. Así nosotros como seres humanos, ¿no? Para lograr algo necesitamos una buena semilla, saber cuándo sembrar con la luna. Y van a decir, bueno, ¿y cuándo voy a sembrar esa semilla? Bueno, esperemos la luna nueva. En la luna nueva vamos a sembrar esa semillita. ¿Por qué? Porque queremos que crezca fuerte. Y en la luna llena vamos a pedirle fruto. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice aquí, y le pedimos a la luna que nos ayude a sentir, a vibrar, a desmembrar nuestro cuerpo, a fracturarlo. ¿Es posible? Sí. El poder de nuestra palabra, uh, tiene, tiene esa cualidad. No olvidemos que somos producto de 4 humanidades, ¿no? Nahui Oli, 4 humanidades. Nosotros somos en la quinta humanidad, ¿sí? Dentro de, dentro de la visión occidental, se dice que la primera humanidad fue, no quiero sonar conspiranoico, pero tiene un poco de relación.
los reptilianos, de ahí viene la creación del ser humano, de la creación del ser humano vino la Atlántida, que la Atlántida fue más de conocimiento, ¿verdad? Mucho conocimiento. Viene la otra parte de Lemuria, de ahí ahora estamos nosotros. ¿Y saben quiénes nos van a sustituir? Porque eso, o sea, los abuelitos saben y está escrito en el Tonalpohualli. El siguiente año, este año 13 casa, culmina una nueva etapa. Sería como un nuevo ciclo. Vamos a iniciar un nuevo ciclo de 52 años en el 2026. En marzo del 2026 vamos a iniciar con el año uno conejo. Y ahí no, si nosotros no empoderamos, si nosotros no transmitimos este conocimiento de nuestros ancestros, fácilmente seremos desplazados por, por la inteligencia artificial. Una nueva humanidad. Sí, sí va a ser una nueva humanidad. Se está logrando la natalidad de los seres humanos. Nuestros abuelos, nuestros papás, tenían de 7 a 8 hijos. Pero el mismo sistema de salud que les dijo, planifique, no tengan muchos hijos. Ahorita, pues de 5, de 3, de 4 hijos. Las nuevas generaciones, un hijo o 2 hijos por mucho. Y por ahí le agrega un perrijo, un perrito como hijo, un gato como hijo. Todo esto es un proceso. Vamos a ese exterminio al nuevo ciclo, ¿no? Entonces, a lo que yo les quiero decir, esta parte debemos de entenderlo y comprenderlo como un conocimiento práctico, ¿sí? Y no es para espantarnos, híjole, no es que, no, es tomar conciencia realmente hacia dónde vamos. Es por ello que en algún momento yo les decía, si nosotros no, si nosotros no entendemos la ciclicidad del conocimiento, la ciclicidad de la vida, la ciclicidad de uso de la energía que nos han dejado los abuelos, créame que nos va a llevar a esto, al simplemente vivir por vivir, no disfrutar la vida, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Justamente está aquí, miren, en esta imagen, ella es la portadora del carácter, de la tecocoli, ¿sí? Y tiene relación con lo que estamos viendo de Coyolxauhqui, sí. Es otro desdoblamiento, es otra vocación de la luna, ¿no? Justamente es el regente de Miquisli. ¿Quién es el regente de Miquisli? Tecusistecatl, el portador del atecocoli, del caracol, ¿sí? Pero no es tan solo literal. No es algo decir, es el que carga el caracol, su atecocoli, por acá anda presumiendo con su atecocoli. No. ¿Cómo se comunica la tecocoli? ¿A través de qué? De nuestro hijillo, de nuestro aliento, ¿no? Para hacer sonar un atecocoli, tiene, tiene, tiene su arte, ¿no? Por ahí me decía una hermanita, oiga, yo le soplo bien fuerte y no suena mi caracol, mi atecocoli. No, es que no es necesario forzarlo.
es en los labios buscar la forma de soplarlo suave y solito va sonando. Y la base es no te desesperes. Teniendo en cuenta, teniendo esta aclaración, el Atecocoli nos ayuda a conectarnos con todo lo que vibra. Por eso cuando nosotros abrimos los rumbos cósmicos, ¿qué hacemos? Vamos nombrando las energías que están en los 4 rumbos y vamos ¿qué? No. Y le ofrendamos un toque de Atecocoli, de Panhuehuetl, Ayacastle y humito de copal. Es una ofrenda que estamos dando, ¿no? Tlahuiztlampa Quetzalcóatl, Mictlampa Tezcatlipoca, Mictlantecutli, Mictlancihuatl, Cihuatlampa, Xipetotec. ¿Vas a decir Xipetotec es hombre? No te dice el sexo. El que cambia de piel, el cambio de piel. Es lugar de la energía femenina, sí. El sur, ¿no? Huitzilopochtli, Tlaloc, Chalchihuitlicue. Cuando tocamos el Atecocoli, yo les mostraba ese día, tengo aquí en Atecocoli, pego mis coditos a mí el chiquicali, y cuando lo empiezo a soplar, lo empiezo a energetizar, lo elevo hacia el universo, porque estoy dando mi ofrenda sagrada. ¿Cuál es? El Atecocoli, el Atecocoli. Ujú. El aliento. Pues bien, pero ahora vea, cuando nosotros decía un hermanito, oiga, pero usted se lo inventó nada más que es que vamos a C para arriba, home, hay que tocar el atecocoli en la tierra y poner solamente una rodilla. Le digo, no, yo no lo inventé, hermanito, ese conocimiento no lo inventé yo, no, está en el Amoshli. Y dice, ¿a dónde? Ah, para todos hay que revisar el Amoshli. Vean a Tecusistecatl o Tezistecatl, algunos en la variante, vean. En su boca emana su aliento, vean. Aliento que va hacia arriba y hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Ahora podrán entender el porqué del Atecocoli. C, Tlac, Iluica, arriba. Ome, Tlaltic, en la tierra. ¿Pero por qué? Tonacatecutli. ¿A dónde está Tonacatecutli? El abuelito Tonatiu, ahí arriba. Tonacasihuatl, la energía femenina, en la tierra. ¿Eh? Estamos pidiéndole permiso a esas dos energías tan hermosas. Ahora bien, nos dice Cusisteca, ¿verdad? Vean, dice un hermanito, es que es hombre, Tecusistecas es hombre. No, 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 es mujer. ¿Ah? Vean, nos muestra, ojo, es muy importante saber leer los Amoshle, ¿verdad? Que ya vamos en ese proceso. Que vamos a dar un curso sobre eso. Claro que sí, hermanito. Y ustedes son también muy buenos para el Amoshle. Vean que si nosotros nos ponemos de perfil como está Tecusistecatl, está mostrando un pecho, ¿verdad? Dice un hermanito, no, no es un pecho, es un codo. No es un codo, es un pecho, ¿verdad? Entonces, cuando muestra el pecho es alimento. Y el alimento, recuerden, el sustento, alimento, sustento,
No tan solo es alimento físico, es alimento intelectual, espiritual, energético. Ujú. Y aquí nos lo está mostrando precisamente Tecucisteca, ¿sí? Ahora bien, sí, nada más que le pusieras un papel porque los animalitos. Ajá. Entonces, hermanitos, ahora bien, vean a Tecucistecas donde tiene un atecocoli y la vírgula de la palabra. ¿Alguien me lo podría decir a dónde lo tiene? En la Lo cabeza, tiene en la cabeza, lo tiene en la parte del tonal y la parte de la palabra lo tiene en la boca. Y es la noche, se refleja la parte de la noche, o sea, la parte Ujú. de la... Sí, la Socamati. Pero ¿qué nos indicaría? Quiero ¿Qué? partir de eso también. Nos está, perdón, Tlazocamati Temastiani nos representa la conexión en la noche, porque ahí en donde sale la parte de la boca es la conexión, bueno, de la palabra a través de la noche. Y es el fluidez a través del tonal. Bueno, la tecocoli es lo que yo puedo observar como lo estamos viendo y las fases correspondientes, porque de hecho las bolitas son las fases de la luna, creo. Son las fases de la luna, lo rojo y el rojo y el azul. Y está en cuarto creciente, y principalmente está en cuarto creciente, en las bolitas, ¿no? Como forma como tecpal, pero son las bolitas, ¿no? Entonces es la comunicación a través de la fluidez de la noche, porque no es amarillo y no es azul. Si fuera azul, fuera agua. Si fuera amarillo, sería el sol, como Tonatiuhtli, ¿no? O lo que se está empoderando. Yo podría entenderlo de esa forma y tiene el ataviado de Malinali, creo, también. Ujú. Eso Temastiani, ¿Alguien Kamati, más? Temasti. Sí, la Temastiani, Socamati Negnitzin. ¿Alguien más, hermanito? sí, Temastiani, buenas noches. En la noche, hermanito. El Atecocoli, desde mi perspectiva, está ubicado en lo que llamamos la mollera, porque la mollera es la conexión hacia el infinito. Es un portal como captación de la energía. Cuando hacemos el trabajo con Tonatiuh, se percibe levemente allí una sensación cuando bajamos las manos, ¿sí? Y si vamos a trabajar con Mestli, con Yorshauki, pues también la energía de la luna, de nuestra madrecita Mestli, la recepcionamos ahí, ¿sí? En el chakra del Sahasrara, en la terminología de la India, el cuecuello, el cuecuello. Gracias, Temestiani. La Socamati Negnitzin. La Socamachililia. Le agradezco infinitamente. Hermanita Chalchuy Ejecacoatl. Diga, bienvenida. Tlapoyoualti Temachtiani Tlazocamati iuan nokniuan. Apoyahualti Eh, Nognitzin. pues a mí me hace pensar que esté ahí el Atecocoli, que, que también nos refleja que nuestros pensamientos son viento y el que esté pegadito con la vírgula de la palabra, o sea, nos hace enlazar estos vientos, que es nuestro pensamiento, para que después fluya a través de nuestra palabra, ¿no? Eso es lo que a mí me evoca la Sukamati. La Socamati Negnitzin. Hermanita Leti, por favor. Tazokamati Tamasiani. También al estar la vírgula de la palabra ahí donde está la tecocoli, en nuestro tonal, nos está diciendo que todos nuestros pensamientos deben de ser puros, limpios. Tazokamati Tamasiani.
Tasocamate no viene así. Sí, hermanitos, justamente es eso. Desde cómo está sentada Testecustecas, ella no está sentada de que dice, pues sí, yo soy la que manda, yo soy. No, vean, ella no está sentada en su pali de importancia. Ella está sentada humildemente conectada con la tierra. Ojo, en algún momento yo les decía, bueno, y en la clase pasada lo comentaba también el hermanito Yaoye Yekatsi, la forma de sentarse, que nuestro coxis esté muy pegadito a la tierra. Es una forma de descansar, de descargar, de purificar nuestro cuerpo. Vean cómo está sentada ella, ¿no? ¿Y por qué tiene el pecho descubierto? ¿No? Dice, esto es el sustento, esto es la purificación del sustento. Su cuello, su quechquemit y su cuello, o sea, su falda y su... no están adornados, está todo blanco. Lo que nos indica que para trabajar la purificación de nuestro cuerpo, la limpieza energética, es necesario encontrar esos puntos energéticos, esos cuellos. A la vez, nos dice, sé humilde, hazlo descalzo este trabajo. Cuando nos ponen estas energías sin cacli, nos habla de trabajar humildemente, nos habla con conectarnos con la tierra, con lo que vibra en la tierra, porque no es tan solo la tierra, lo que vibra debajo de la tierra. ¿Recuerda el ejercicio de que llega aquí? Aquí está el nahual, los cuecuellos. ¿Se acuerdan del triángulo? Fuego, aire, éter. ¿Se acuerdan? Toda esa parte está ahí en el Amosh, hermanito. Ahí está. Dice, actívalo. ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a activar? Para que Quetzal, con Ixtlaculiuqui. ¿Quién es Ixtlaculiuqui? La obsidiana curvo también, lo oscuro, dice, corta. Después de que cortes todas esas energías que no te permiten verte a ti mismo, reconocerte, reconocerte como una energía poderosa, hermosa, porque todo cambio nos trae la hermosura de la sabiduría. Hermanitos, a veces decimos, pues que estoy pasando por una situación muy difícil, hermanitos, hoy. En verdad, tranquilo. Después de la oscuridad, llega la luz. Yo sé que te duele. Yo he estado en esa situación. Es doloroso, pero también el dolor nos forja. Lo que no se vale es quedarte ahí. No, 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 vívelo. Vívelo como proceso, sí. Pero ten la seguridad de que eso va a pasar. Y vas por algo más. Solo ten en cuenta que debes de visualizar eso. Tienes que estar muy activo para poder realizar. Por eso, tanto como Quetzal va sacando su lengua. Para cuando sacamos la serpiente, cuando saca su lengua, decimos, es para percibir los químicos que hay en el aire, la temperatura del aire,
Para eso le sirve la serpiente cuando saca su lengua. Por lo tanto, vean a Miquisli también. Dice, ¿con qué nos deleitamos? Con la lengua deleitamos la comida, lo que comemos. Nosotros lo que hablamos. Cuidado. ¿Qué es lo que emana de nuestra boca, no? Entonces, todo esto nos conlleva, dice, disfrútalo. Disfruta el proceso. Vean a Miquisli. Vean cómo va bien vestidito. ¿Se acuerdan de los Macuilti? Vean. En su oídito está una mano. En Miquisli está una mano en su oído. ¿Se acuerdan de Xolotl? ¿Mm? Todo esto nos conlleva a los Macuilti. Y los Macuilti son los que se transforman. Este Miquisli tiene 4 cuentitas. Más uno más. Son 5. ¿Les dice algo? Somos el quinto elemento. Somos el quinto elemento. Para que dejar morir muchas cosas. El elemento que está aquí, miren, hazlo con pasión, con esa serpiente. Que tu percepción, tu intuición, ¿a través de qué? A través de las ceremonias que son hojitas de malinali, son barritas de ocote. Aquí ese es el copalito, el cauche, pero también es el espejo de obsidiana con el corazón. Todo eso es una limpieza, es un trabajo muy hermoso que sirve como medicina. ¿Qué quiere decir? Que a través de estas ceremonias que vamos a realizar, que son 5 ejercicios, hermanito, esos 5 ejercicios son 5 ceremonias. Decimos, no, pues es que estoy haciendo el ejercicio en nahualismo. No, es una ceremonia. No, es que el padre sacó su copa de vino y nos dio, no se me olvidó esa cosa que da. Es una ceremonia. Entonces, dice que a través de estos ejercicios que son ceremonias, haz una introspección, pero que salga también, que vibre de tu corazón. Y aquí la mantita, la tela roja con blanco, que tiene rojo con blanco, son los colores de Xipetote, de la fuerza de voluntad. Que si lo voy a hacer, lo voy a hacer con esa firmeza de lograrlo, de empoderarlo. Hermanitos, este ejercicio es muy hermoso. Me quise detener un poquito aquí, porque justamente no es un juego esto, hermanito. Es el segundo bloque de ejercicios, son 5, son fuertes. Les anticipo. No es para meterles miedo, nada, que si no, no lo hagan. No, no, sí. Sería mejor, sería lo más adecuado que después de hacer estos 5 ejercicios, allá de donde estén ustedes, si pueden, tienen la posibilidad de asistir a un temazcalito, vaya, tomen su temazcalito. ¿Por qué? Porque en el temazcalito nuestro cuerpo se calienta y se pueden sanar nuestras fracturas. Porque los que hicimos los ejercicios allá en Huitzilipa y Yecas, nos empezaron a doler estas extremidades, ¿no? Donde están pegaditos nuestros huesos. Estoy adolorido, ¿por qué será? Sí, porque estabas intencionando el cambio, la transformación. El temazcalito es una medicinita hermosa que limpia, purifica, une, ¿sí? Y bueno, aquí está la plegaria. Ni mislasohka machilileica nochi no yolo, wan no nemeliscay. Nochi tlen tinechmaca, wan tlen amo tinechmaca. Y pampatehuatzin titlamatin. Xinechtllayocoli, no teotlahtol. Ica muatecocoli. Xinechtllayocoli, motlahtolteh
tecuin, macuiltilistl, xinechtlapachol, ika motlauil, ma xoch ahuiyayo, ken sempualxoch, ahuiyaxin, xinechchichiti, ika moteotlamatilis. Nimocalactia, nimitzteo ahcucuis. Ipan, no nemiliscayo, Juan amo, tiquilcahuas, mopalehuilis. En español, le agradezco con todo mi corazón y mi existir, todo lo que me das y todo lo que no me das, porque eres sabio. Regálame tu palabra con el caracol sagrado. Regálame tu palabra de vibración ondulante, entregada. Cúbreme con tu luz, con tu aroma a perfume de cempasúchil. Dame de tu pecho tu energía nahuálica sabia. Me comprometo a elevarme en el universo como usted en mi existir. Honraré tu ser y no olvidaré tus favores. Yo aquí no le quise borrar al de náhuatl, porque yo quiero ser hincapié aquí, hermanito. Es la base también. Cuando yo me comprometo, no le estoy pidiendo a alguien más que lo haga, es que me comprometo conmigo mismo a hacerlo. Sí, sí. Porque estamos acostumbrados, vamos, mi santito, por favor, que yo encuentre trabajo, mi Señor, mi Diosito lindo, mira, yo lo necesito mucho el trabajo. Pero te levantas a las 11 de la mañana. Se me hizo tarde otra vez, no fui a buscar trabajo. Pero Diosito, te sigo pidiendo trabajo. Pues, ¿cómo? No, a las 5 de la mañana vámonos a buscar trabajo. Estoy seguro que voy a encontrar trabajo. Encuentras trabajo. Pero yo quiero donde yo esté nada más mandando. Donde yo no haga nada y gane dinero. Pues no. Lo mismo pasa aquí nosotros, hermanitos, con la plegaria. Decía el hermanito José, estuve toda la noche velando y no se apagaba la vela y aquí estoy. Ese es el trabajo, ¿verdad? Sí, pero me siento con mucha satisfacción. Sentí hermoso cómo tuve esa experiencia. Porque pudo haber dicho, prendí mis velitas y a dormir. No, se comprometió con él mismo. En los 5 ejercicios, por favor, repitan. Ni motemactía, motech, no nancy mesli. No chino tlacayo, tetecuini. Juan, mitztemoa, ken yowali quitemoa itlawil, campamote pantis. Me entrego a ti, mi honorable Madre Luna. Todo mi cuerpo vibra y te busca como la noche busca la luz para dejarme ver. Y esta pequeña plegaria, muy recientemente me lo compartió un abuelito, practicante del nahualismo, practicante del que se transforma. Y le digo, ¿y como qué imagen puedo yo utilizar? Pues esta es la que me compartió, que ustedes están viendo, ¿no? Le digo, pero está cargando una cruz o algo así. Y si es que no lo carga, está, como ves que está haciendo una reverencia, le está dando un honor.
Si tú ves, dice no es una cruz, son los 4 rumbos. En estos 4 rumbos está pidiendo el tona, la fuerza de voluntad. El verde, fluir, trabajar por estos 4 rumbos. No. Y le digo, por ahí está una ofrenda, ¿no? Como el cajetito. Sí, siempre hay una ofrenda que da, ¿no? No es porque, den una ofrenda, sí. Cuando nos reunamos iban a dar su ofrenda, pues aceptamos cheques, carros, aviones, terrenos. No, no, aquí es una ofrenda que le vas a dar a la abuelita Mesli y a ti mismo, porque tú eres la ofrenda, ahí está la flor. ¿Tú estás dispuesto a darte como ofrenda? Sí, ¿por qué? Porque quiero cambiar. Doy esta ofrenda esta persona que, pues, está indeciso de no hacer los ejercicios. Doy esta ofrenda a esta persona que se desespera, quiere las cosas para ayer, no para hoy, para ayer. No tiene paciencia a esta persona. A eso le llamamos ofrenda. No matarme y entregarme, sacar mi corazón y darle. No. ¿Sí? Chequen. Se, ome, yeyi, nau, macuili, chicuase. Oaquinon onca, pantonal powali. Pan la powali chicuase, miquisle. Miquisle agno y te ochiwa, el agno que palewia, te cosiste. ¿Alak? Kako, de kakito y tequio, titequipanoski en Guatunana mes. Aquí nos trae una cuenta con quién vamos a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. En el tonal pual y en la cuenta del tiempo, ¿qué numeral ocupa Miquisli? En el número 6. Su protector, el que porta el caracol. ¿Entiende? Está todo relacionado. Sí. Por ahí les mandaba yo un pequeño video que me gustó mucho en el Face. Un tlacuilo no es un simple escritor, ¿eh? No es un simple escritor. Un tlacuilo sabe comprender y entender esta imagen. Si se dan cuenta, en esta parte de su brazo tiene como sus alitas. Tiene sus alitas. Son de color blanco. ¿No? Elevar, volar, hacer volar tu energía. Y su cabecita tiene su cabecita de Iscuintli, de Xolotl. ¿No? Esta plegaria les decía yo, si se lo pueden aprender, apréndanselo. En todos los 5 ejercicios, trabajar. Bueno, digo, pues, no tengo a mi conejillo de Indias, pues yo tengo que hacerlo, ¿no? Ese es elevar la energía, liberar los pensamientos y ceremonias a las que nos sometieron en las religiones, creencias. ¿Para qué sirvieron eso? Para opacar la energía sagrada. A veces, inconscientemente decimos, ¿verdad? Que nos elimina la energía, nos cierran nuestros puntos energéticos. Y caramba, en verdad, y eso está comprobado por muchos. La familia, el círculo más cercano, sanguíneo, son los primeros que te van a decir, no practiques eso, porque estás cometiendo un sacrilegio. ¿Cómo te consideras Dios? Tú no eres Dios.
Si sigues practicando eso, Dios se va a enojar contigo y te va a mandar un castigo. Te vas a ir al infierno. ¿Mm? Todo eso, hermanitos, nos lo impusieron. Pero ahora que a la edad en que estamos nosotros, pues ya podemos decidir. Yo hasta lo enumeré, hermanitos, con tal de que pues vayamos comprendiéndonos mejor, ¿verdad? Uno, Nahual Isla, la visión del Nahual. Fuego, aire, éter. Aire con fuego hacen que se eleve la materia, teniendo un contenedor. Y fácil lo vemos en los globos aerostáticos ahí en Teotihuacán. Yo los he visto, está muy hermoso. Gas con aire se calienta y lo empieza a elevar. No he tenido la oportunidad de subirme, pero se ven hermosos. Y con la mano lo estamos intencionando. A que esto que nosotros, al pensamiento que tenemos, en este pensamiento ya dijimos nuestra plegaria, inclusive igual y no lo decimos con la palabra, sino que aquí decimos. Y estoy intencionando con la visión del Nahual. Estoy pidiendo visión, apertura. Por eso es que esto, las manitas, por eso es el rombo. Pero ahora en la noche, 1, 2, Nahual Yolot. Ándale, le quiero orar. Generar emociones desde el corazón, estómago, hígado, riñones, pulmones, nuestros órganos internos. ¿Qué estoy activando el corazón y los órganos que mencioné para que estén más perceptivos? Porque sí, si nosotros nos hacemos aliados de estos órganos, nos van a ayudar a mejorar nuestro trabajo. Nahuali. 2, Yeye Kanawali, escondido. Activar y elevar el aire como recordatorio de vivir con nuestra parte oscura. Ojo, el número 3. No se espanten que esa es la parte oscura. Hay que reconocer, hay que entender que tenemos una energía no tan positiva. Y también hay que darle importancia. En nuestra parte derecha de nuestras costillas se esconden energías. Por eso cuando sanamos con la tecocoli, principalmente aquí y acá atrás, se esconden aquí y en nuestros omóplatos. ¿Mm? ¿Y qué vamos a decirle? ¿Qué le diríamos a esta energía que se esconde acá? Pues que le reconozco que es importante, es parte de mí, que no lo rechazo, sino lo abrazo. ¿Mm? Lo abrazo. Y yo sé que es parte de mí, no lo puedo eliminar. Aquí vamos a reconocer tal cual, no como en las religiones, no, yo no quiero nada de eso. Yo soy pura luz, yo soy armonía. Mentira, hermanitos, no nos hagamos como el que le habla a Diosito, no, no somos totalmente luz, también somos oscuridad. Tenemos nuestra maldad si lo queremos hacer así, ¿no? Cuando nosotros nos reconocemos
nuestras capacidades, nuestras cualidades, nos hacemos mucho más fuertes. ¿Por qué? ¿No? Porque no nos estamos engañando a nosotros, nos estamos autorreconociendo. Decir, sí, sí, yo soy buena persona, pero también soy mala persona. Lo que les decía, lo que tú buscas, puedes encontrarlo. Dice, ¿pero qué? No, lo que tú buscas. Humildad, amabilidad, respeto, honor, aquí lo encuentras. Agresividad, ataque, maldad, aquí lo encuentras. Aquí hay también. Ujú. Dicen los niños, aquí hay queso. Aquí hay con queso las quesadillas también. Pero lo importante es saber que vibramos en esas dos dimensiones. Las dos dimensiones podremos trabajarlos, pero mantenernos en esa armonía, en esa centralidad de Shuteku. ¿Por qué les digo esto? Porque el número 3 es eso, ¿no? Decirle, pues sígueme empoderando. Yo sé que existes en mí. No está fuera de mí. No, nos dicen, no, el diablo está allá afuera. Diosito está allá afuera. No, está aquí. Está aquí. Nahui, 4. Nahualcuecuello, cerrando el triángulo energético. Este es lo que les decía, este nahualito del aire, el aire negro, que son nuestros pensamientos, que son nuestros, ¿por qué no decirlo? Que son nuestros pensamientos no tan positivos, porque sí los tenemos, ¿eh? Lo elevamos para empoderar nuestro, nuestro Nahual Islachalisli, nuestra visión Nahual. Decía un hermanito, oiga, pero ¿hay nahuales buenos y malos? Sí. ¿Y cómo reconozco si hay buenos o malos? En uno mismo encuentras los dos, te lo aseguro, ¿no? Así es que tú sabes cómo tratarlos, ¿no? Entonces lo empodero. Lo llevo para acá. 4. 5. Nahual Shiksin. ¿Qué es Shik? Ombligo, honorable ombliguito. Ya lo traje acá hasta acá arriba. Ahora lo bajo a mi ombliguito. ¿Por qué en el ombligo? Que también es un cuello, es un portal. ¿Se acuerdan del ejercicio que les decía? Oh, y empiezo a sacar la energía. Lo pongo en el apoposhko. ¿Para qué nos va a servir el Nahualchikti? El empoderamiento del poder de nuestros ancestros, nuestras vidas pasadas. Nuestra madrecita en el vientre de nuestra mamá nos alimentó a través de ese chicle, a través de ese ombligo. Por lo tanto, es nuestro linaje. Inclusive, una de las abuelitas parteras, la Cihuatlapahtiquet, le llamamos, la mujer medicina, cuando nace un niño, dice que dentro de ese cordón umbilical y la placenta hay una cuerdita, dicen ellos, hay puntitos blancos, negros, y desde ahí ellas pueden ver,
Va a tener hombre, hombre, niña, niña, niño, niña, o puro niña, 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 niña. Desde ahí lo pueden ver, ¿no? Desde ahí ellas pueden leer la energía sagrada de nuestros ancestros. Por eso, cuando nace un niño, una niña, esa placenta, la mitad, a mí me lo platicó la abuelita, la mitad de esa placenta lo entierran en el campo donde va a trabajar si es niño y la mitad lo entierran. Si es niña, la mitad lo entierran en donde está el tecuil para que sea una mujer hogareña, buen cocinera, ¿no? Dicen las abuelitas para que se porten bien. Igual el hombre allá en el campo para que sea un hombre trabajador, que le guste labrar la tierra, que le guste trabajar. Y la otra mitad, ¿qué hacen? Lo utilizan. ¿Para qué? Tiene, tiene nutrientes que te dan mucha fuerza. O sea, la placenta. Dicen algunos, ay, guácala, no. No, hermano. ¿Se prepara? Claro que se prepara en té. Y bueno, lo que se hace con esa placenta es que se hierve y ese líquido se filtra y se revuelve con con ciertos hierbitas para que le den otro olor y se sirve como en té y poder ingerir. Tiene mucho, muchos nutrientes que te dan fuerza, sí. Pero bueno, entonces, el ombliguito lo que estamos haciendo es decirles a nuestros guardianes, oigan, pues aquí estoy, mira. De arriba lo bajé acá abajo. ¿Por qué abajo? ¿Y por qué no mejor de aquí empezamos del ombligo? No, porque estamos trabajando con el nahual, ¿de acuerdo? Lo bajo a mi ombliguito. Los ancestros están en la tierra, por eso que lo bajamos abajo al ombligo. De ahí nuevamente lo subimos a la caja torácica, que es el número 6. 6. Aquí está. Los activo. El ombligo me recuerda que tengo mis ancestros. Los activo porque están aquí. Están en mi ser, en mi sangre. Mis vidas pasadas están aquí. Por eso le hago. Le doy mi aliento. 7. Ijiyonahualtzin, el poder de hacer la petición a través del aliento. ¿A quién? A Mixcoatl, a la serpiente nebulosa. ¿A quién eligió? Doy mi plegaria. Mi gran señor, abuelita, Mesli, te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Te pido sabiduría, conocimiento, conexión con mis ancestros, con mi nahualito. Le doy mi aliento. Pues, ¿se acuerdan que como le hacemos las velitas? 4 alientos, 4 Tezcatlipoca, 4 rumbos, 4 extremidades, 4 elementos y nosotros el quinto elemento, ¿no?
agua, tierra, fuego, aire y nosotros. De aquí me subo 8. Nahual, Patlan, Caliscayo, la elevación agua. Inhalo y cuando saco esto, lo que dice el hermanito José, este es el Nahual. Aquí está el portal. ¿Se dieron cuenta? Que no es nada más hacerlo por hacer. Lo mismo con la mano izquierda. Nomás que pasamos con la derecha, corazón, ombligo, caja torácica, aliento. Ahora con los dos. Como son los dos, aquí llevamos nuestro Mashoch Ponkai. Lo elevo. Ah, y me voy a parar así sentadito rígido. No. ¿Cómo vamos a hacer el ejercicio? En esta posición. Por eso quise ponerle la imagen. Estoy sentadito así y hago mi ejercicio. No voy a estar paradito rígido acá, ¿no? Como lo está haciendo Tecusisteca. Y si se dan cuenta, Tecusisteca es lo que está haciendo. Arriba y abajo. ¿Con qué? Con su aliento. Pero ¿por qué tiene esas cuentitas? Porque le está hablando a las energías. Estas que ven ustedes aquí son energías. Es Mixcoatl, es Tlahuizcalpantecutli, son los guardianes. ¿Me entiende? Son los astros, si queremos verlos así. Está hablándole arriba y abajo. Entonces, este ejercicio, este material ya les mandé en el grupo, si lo gustan revisar, ahora. ¿Y funciona, maestro? ¿Funciona? ¿Por qué no lo pones en práctica? Es que no sentí nada. Concéntrate. Cuando estás haciendo el ejercicio, pero estoy pensando, híjole, mañana tengo que entregar documentación con mi supervisor, híjole, no, pues mis hijos ya me pidieron para mañana que los acompañe. Ah, híjole, ¿qué hago? Y estoy haciendo el ejercicio, pues sí, no te estás concentrando. Vamos, resuelve esto, resuelve el otro, y cuando hagas esto, también disfrútalo. Por eso jerarquiza, ¿qué es lo que me urge? Lo hago. En mi caso, el día de ayer, ya me estaban pidiendo corregir un CUR que no debe de ser así. Me estaban pidiendo ya la plantilla de personal. Me estaban pidiendo ya documentación que tengo que entregar. Dije, bueno, pues lo entrego mañana. Hoy ya es tarde, hoy me concentro y disfruto mi tarde-noche. Pues sí, voy a estar mensajeando con los hermanitos. Sí, pues el hermanito José Gerardo dio la clase. Me puse a ver una película. Híjole, de ver a la documentación, disfruta tu película ya. Relájate. Ya mañana lo resuelves. Y hoy, a las 4 ya está todo resuelto. Imagínense. Digo, pues ¿para qué me estreso? Lo tengo que hacer, sí, pero todo a su momento, ¿no? Y hermanitos, el siguiente ejercicio
Y ahorita me comparten, si tienen dudas, todo eso. El siguiente ejercicio lo vamos a hacer mañana. Tarea. Yo quiero asistir a la clase de sabiduría que va a dar el hermanito Omar Bucio, que va a trabajar ahí en el espacio del hermanito Miguel Ángel. Pero yo quiero proponerles que a las 8 de la noche, 8, en 40 minutitos, yo les doy todas las instrucciones cómo hacer el ejercicio de masaje. Para ello necesitamos una patita de venado, una patita. No tengo patita, pues no un cuernito. No tengo cuernito. Ah, bueno, una colita. No tengo colita de venado. Bueno, tengo nada más un pedacito de piel de venado. Pues con eso. Lo importante, una parte, para empezar a trabajar con él. Este es básico, hermano. ¿Por qué? Debo de tener cierto parte del cuerpo para trabajarlo conmigo. ¿Y por qué empezamos con masa? Porque está en el número 7. Somos el séptimo rumbo. Somos Tlalocantecu. ¿Sí? Por favor, investíguenme todas las cualidades del venado. Todas. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo que nos va a tocar con venadito. Se dice que el venadito en sus patitas tiene como esas ventosas que percibe las vibraciones de la tierra. Su olfato lo tiene bien desarrollado. Viene el aire, está. Si pues está por acá cerca un depredador, si está un cazador, rápido lo detecta y vámonos. Eso en el caso del venadito, los demás nahualitos también, animalitos. Por eso dice aquí, vean, Tlalocantecutli, se está dando una ofrenda a sí mismo, está actuando con justicia, está fluyendo. Debes de fluir, trabajar. Esa es la primera parte de la plegaria, ¿se acuerdan? Es una plegaria especial del náhuatl. La primera parte es este. Este fue la primera parte. Y a esta es la segunda parte. La primera parte es Xinechnapalo, Nonahualzi, Secui no Tlacayo, Huacualo, Shahshamani no Miteyowan, Manipatlani, Juan, Manichipau. Que en español sería, español castellano, mexicano, abrázame. Abrázame, mi honorable Nahualito. Y ya nombran quién es. Acuérdense que nuestro animalito de poder, seguimos buscándolo, ¿eh? Algunos dicen, me salió este. Sí, sí, pero ahora, ¿cuál de todos estos que te salieron te gustaría trabajar? Secuino Tlacayo Huancualo. Tiene frío, vibra, escalofríos tiene mi cuerpo y tengo un dolor agudo, fuerte. Se quebrantan mis huesos. Que yo vuele, que yo me limpie, que yo sane, que yo purifique. La segunda parte. Y Camotlawil, Guamusha Shamanca, Tlacayotzi, Shinech, Shinech Lakenti, Guan, Manimucuepa, Teno Yoltonal, Kileguilla. Con tu luz y con tu cuerpo desmembrado, vísteme o revísteme, viste mi cuerpo
y que yo me convierta lo que mi espíritu nahual desea. Lo vamos a unir cuando ya hayamos trabajado con los 4 elementos. Son 4 cuartetos. No, ni son tan cuartetos. Ajá. Son 4 pequeñas plegarias que solo para trabajar los 4 elementos. Hermanitos, de mi parte es cuando. ¿Cuándo lo puedo hacer? Si pueden hoy. Antes de hacer la ensoñación, recuerden, antes de que se me olvide, el día de hoy vamos a hacer la ensoñación. ¿Verdad? Pues si quedamos que vamos a ensoñar, ya deben de tener ya sus 2 velitas, sus 2 florecitas, su polvito sagrado de protección. ¿Qué lleva? Tabaco, canela, pericón, ¿qué más? Sal, ¿qué más? Su líquido, su agua de colonia, decíamos, ¿verdad? También. Vamos a viajar a las 4 de la mañana. ¿Lugar? ¿Dónde está el abuetito? Primer ejercicio. En el grupo vamos a enviar un audio antes de dormir para que nos reconozcamos. ¿Sí, hermanitos? ¿Es cuánto? Tazocamate. Hermanito, yo desde Katsi lo escuchamos. Tlazocamati Temastiani. Estaba yo eh, observando la parte de la clase. Eh, en la parte del ejercicio donde está usted y están los triángulos, ya se va a hacer con la parte de las 2 manos, ¿verdad? Mi Ujú. pregunta es, ¿sí? Ok. Sí, Sí, nada más era eso, ya de ahí vamos con a las hacer el 2 manos. ejercicio. Ok. Con las 2 manos, Primero lo ¿verdad? hacemos con una mano, después con las 2 manos. Y cuando es Ah, con las 2 manos, hacemos el triángulo, lo cruzamos nuestras manos. ok. Le regresamos, ¿ah? Los ¿Qué más? ¿Qué cruzamos. más? ¿Qué más? Elevamos Tlazocamati, ¿qué más? con la mano izquierda elevamos la energía del nahual y la mano derecha la energía del tonal. Vamos. Ujú. Si es de día, con la mano derecha. Si es de noche, con la mano izquierda. Pero yo quiero empoderar a los dos. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Qué más? Terminando este trabajo, de este ejercicio, háganse su limpiecita. Yo lisco, damos vuelta y al ombliguito y empezamos a sacar esa energía. Lo ponemos en Popochcomil, ¿no? O también a la tierrita, a la agüita. Lo importante es transmutar, no quedarnos con eso. Hay que limpiarse. No se sientan Superman porque tarde que temprano nos va a afectar. Ujú. Quema, quema. Sí, Tlazocamati, Sí, Temastiani. Sí, hermanito. era mi pequeña duda nada más. Obviamente limpiarnos, obviamente hacer la parte de las 2 velitas, bueno, ya los materiales que acaba de mencionar. Y Ujú. pues bueno, yo tengo el cráneo que usted me ofrendó y la comunidad que me ofrendó los hermanitos, ese ya estaría ya con él trabajando, porque ayer lo sacamos y estuvimos trabajando, porque o sea, no lo tengo aquí, lo guardo porque es sagrado, para mí es sagrado, bueno, todo es parte sagrado del trabajo del Nahual, y pues hay que volverlo otra vez a sacar, porque no tengo en dónde, porque si no se cae, se cae y lo tenemos tapadito, y eso sería todo. Tlazocamati temas tiene. Y ya ¿Qué más, después, Denise? ajá, ya después las últimas plegarias, ya sería si usted nos podría apoyar con la traducción a castellano. Y rápido, y he estado ahorita pues con los tonales y al principio que usted mencionó,
de la parte de que se cierra ese ciclo, inclusivemente de parte de la humanidad, lo vi en esta parte de la trascena de Ocelot que estamos transcurriendo, se ve sus cambios porque como va conforme a la lectura del tonali y lo estoy relacionando, obviamente la transformación, obviamente la parte del movimiento y la parte de la introspección, sí se está correlacionando en esta parte para culminar obviamente la cuenta de 52 años y sí, sí va muy relacionado y sí se saca más información de cómo va uno va evolucionando. De hecho, yo lo tengo apuntado a nivel muy personal de los tonalis y voy sacando como un, ¿cómo se dice? Como un plan de vida. Bueno, vamos a decirlo como plan de vida y he correlacionado lo que a nivel muy personal, lo que yo he sacado, lo que yo he vivido, con lo que he estado transmutando, lo que se está trabajando y con lo que se va a trabajar, porque de todas maneras estás priorizando esas circunstancias dentro del mismo presente, o sea, presente-futuro, o sea, es el futuro cercano de lo que uno está construyendo. Y precisamente en el Tonali de hoy, sí me sorprendió mucho porque surgieron cambios que yo ni siquiera lo notaba, inclusivemente se cayó 3 veces el, eh, Topizzi, se cayó tres veces y cayó el lado izquierdo. Y entonces ahí hay otro significado, pero eso es a lo que voy, ¿no? Porque lo había, no abandonado, sino no lo había yo trabajado hace tiempo y aquí lo tengo presente y hemos estado en esa parte correlacionando y compartiendo lo que hemos estado aprendiendo con usted con la parte del tonali y sí hay mucho trabajo que hacer y sobre todo esa parte de las circunstancias bonitas que hay, ¿no? Tlazohcamati, Temastiani. Y sí, hay mucho trabajo y hay mucha información en las imágenes mánticas hablan por sí solas. Ya no tengo ese esfuerzo de estarme igual como la hermana Leti, y luego, ¿qué significa que esto, que el otro? No, ya es como que ya es solito, o sea, ya se da solito poco a poquito, y es esa parte muy interesante, y las matemáticas que lleva cada tonal, y lo voy relacionando con la tercera de Ocelot, lo voy encajando, lo voy engranando, y es impresionante, en verdad, es muy impresionante. No tengo palabras como de expresarlo a nivel mundano, digamos, ¿no? Así, ¿no? Podría decirse, ¿no? Pero sí, Tlazocamati, Temastiani, y ya les compartí en el video de cómo hacer sus loción. Tlazocamati, mía. Tlazohcamati Nagnitzin. Hermanita Chalchihuijicacoatl, ¿la escuchamos? Gracias, Mati Temestini. Yo tengo dos dudas respecto al trabajo de hoy, de la ensoñación. Este, la primera es que a mí no me queda muy claro cómo llegar al encuentro a las 4. O sea, entiendo que es intencionar las velitas, pidiendo el encuentro, visualizando ahí el ahuehuet donde estuvimos y programarse, ¿no? Antes de dormir, porque, y que ya nuestro ser, o sea, nuestro nahual va a saber viajar en Mictlán como para llegar puntuales ahí, ¿no? Porque no, o sea, yo en la ensoñación todavía no lo controlo así, ¿no? Como de, quiero ir a este lugar preciso a esta hora, pero la pregunta es si es solo hacerlo así, entonces al intencionar la velita, pedirlo, visualizarnos ahí y saber que ya va a hacerse ese trabajo en Mictlán. Y la segunda es, si nos iba a dar los nombres de los abuelitos con quienes también nos vamos a encontrar. Y bueno, y otra, también de flores, yo no tengo como tal flor de Sempohualzochitl, pero tengo petalitos que guardé de ahora de la ceremonia de Huitzilin y Panyeyacat. ¿Puedo usar esos también? Ujú. Tlazocamati. Sí, hermanita. De hecho, sus nombres son muy fáciles. Ajá. El primero es pues Juan, pero su otro nombre es Juan Petlatzin, de honorable Ujú. petate.
Ajá. Juan Petlatzin, porque él teje, une la tierra, el cielo, el agua, las energías, pues él es el petate. Ya le ponen como su función. Oh, Ujú. El vale. segundo, igual es un nombre muy, muy común, no se nos olvida, es José. Ok. Pero José Tlazilintzin. ¿Qué es Tlazilintzin? Algo que suena, algo que tiene un sonido. Es como el sonidito de la que agarramos la campanita, ¿no? Suena. Ting. Ujú. Y de hecho esa es su función de él. Mm, Va vibrando, va vibrando. Él utiliza mucho el silbido. Si escuchan un silbido, o sea, él está, por eso Tlatzilin, o sea, se guía más por los sonidos para potenciar el oído. La tercera, bueno. ¿no? La abuelita Xochitl. Ella ya está en el otro plano, pero hemos estado trabajando con ella. Inclusive esta vez que estuvimos en Huitzilin y Payayecat, ella fue. Ujú, ujú. Llegó, se, pues, ¿cómo no? No, y tienen un carácter, así se va a hacer, ya dijimos, si es que vámonos puntuales. Ella no te va a decir, si no se puede, no, vámonos, hay que hacerlo. Se Arre. tiene que hacer, ¿sí? Entonces, la abuelita Xochitl, de hecho, ella Ujú. es Cihuatlapahtiquel. ¿Qué es Cihuatlapahtiquel? La mujer medicina. Pareciera. Mm, Ella la que nos decía, le digo, lo de la placenta y todo eso. ujú. Oye, tiene mucha información. Sí, pero todo eso que ella dejó como legado, se sigue estudiando y se sigue practicando. Ahora, dice usted es que yo no lo he hecho. Lo sé, muchos no lo hemos hecho, pero intentémoslo. Ojo, háganle caso a su intuición. Si dicen siento miedo, siento que no, no lo hagan. ¿Por qué? Porque también es protección. Donde van a dormir hay un circulito de sal o con el polvito sin que se note tanto alrededor. ¿Sí? Intentemos. En el siguiente curso, lo que haremos es de esa manera, reunirnos en las noches, hacer el trabajo. ¿Sí? En el abuetito. Es que no, esta vez no lo pude hacer. No se preocupe. En la trecena lo vamos a estar intencionando. Iniciamos hoy. Mañana nuevamente lo hacemos. La temática de hoy. La temática de hoy. ¿A dónde vive Quetzalcóatl? Porque esa va a ser la temática. ¿A dónde vive? En Guerrero, México. No se les olvide que a dónde vive. Mente, corazón. Podemos tener muchísimo conocimiento de todo tipo, pero si ese conocimiento no lo sumas con amor, compasión, no lo puedes lograr. Podrás tener muchas emociones, percepciones, pero no tienes conocimiento, entonces es sumar los dos. Pero nosotros le vamos a sumar un tercero. ¿Cuál es? El nahual o lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual y lo nahual? Emplearlo para nuestro cambio. Y eso es tener al Quetzalcóatl. Quetzal, lo espiritual, lo elevado.
lo hermoso, el conocimiento. Coat, el corazón también, lo que tenemos en el cuerpo físico. ¿Sí, hermanita? Quémate, Marciani, claso quemati. Quema, no, Nitsi. Y Que no muchas chino yo. gracias, clan. Quema, quema. Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, me quedó nada más una duda. ¿Con qué mano se empieza? Y usted dijo que de día con la derecha y de noche con la izquierda, pero inmediatamente sigues con la otra mano, ¿verdad? O Si sea, usted quiere. porque al final dice usted que son con las dos manos. ¿Sí? O Se sea, yo empieza con, entendí, perdón, si es de día, pues con la ajá, derecha. sí. Si es de noche, con la izquierda. Pero si dice usted, yo quiero intencionarlo con los dos, pues con las dos manos, Ah, es ¿no? que yo había entendido, Abuelito, que primero lo haces con la mano, por decirlo, derecha, y luego con la izquierda, y luego con las dos. No es así, entonces. Mm, Ok. ujú. Es Sí, una hermanita. o las dos. Ok, gracias, abuelito. Sí, hermanita. Hermanita Carmen, ¿la escuchamos? Buenas noches. Yo tengo también una duda. Las velitas intencionadas las enciendo hoy, ahora en la noche. Ahora, Ujú. usted, bueno, en mi país no se da la Santa Cruz, entonces puedo usar otra florcita a la cual yo le pongo la intención. Sí, la flor que usted consiga. Gracias, maestro. Ujú, sí. Si usted utiliza cierta flor para poner sus ofrendas, utilice esa flor. La flor simboliza el perfume, la energía que emana del corazón. Por eso en el Amoshli, en su boca de Tezcatlipoca sale la flor, la palabra florida. Ahorita antes de dormirnos, prendemos nuestras velas, hacemos nuestra intención y nos dormimos. Programamos acá, a las 4 de la mañana vamos a viajar. ¿Cuánto tiempo vamos a estar reunidos? Poquito, unos minutitos. Nos reunimos. Para usted que es Quetzalcóatl, para usted que es Quetzalcóatl. Y decimos, este encuentro, la importancia es que podamos viajar. Los abuelitos ahí van a estar. Y no tan solo ellos, van a estar otros 4 que van a estar protegiéndonos en ese lugar, cuidando que no vaya a haber algún ladrón de energía, porque sí hay. ¿Mm? Ellos nos van a proteger. Va a haber un momento que también nosotros vamos a nombrar los protectores y cuando hagamos esa reunión, también vamos a tenerlos a ellos. De nosotros va a salir. Mi intención es que nosotros en un futuro hagamos nuestros círculos y viajemos en este mundo del Mictlán. ¿Sí? Bueno, hermanitos, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Yo sé que a veces nos vamos con más dudas. Hagamos los ejercicios. Vamos a irlos resolviendo. ¿Sí? Timoitas, ¿qué? Timotasque Temastiani, Trampa. Timotasque a ¿Cómo todos. se ubica? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Trampa.